Yandeco, nosotros somos guaraní. A todos los hermanos profesionales de otras áreas que decían. La cultura, fortalecimiento de su identidad, pero tienen amenazas, ¿no? con las diferentes estructuras que maneja el Estado. Por ejemplo, en el caso donde hubo la retoma y tuvo la violencia, algo que me llamó la atención fue que dos organismos, que es el organismo de la Policía Nacional, o la policía, no sé cómo le llaman acá, en conjunto con otras fuerzas del sector privado. O sea, eso yo no veo en otras partes. Dos organismos, el sector privado, que representa a los hacendados, y otro sector que representa al Estado, en este caso al Estado brasileño, que se une para sacar a la población guaraní cayuá, que están retomando su derecho a la tierra. Entonces, eso no lo había visto en otros lugares. Siempre es la policía. Cuando uno ocupa tierras, viene la policía. No vienen las dos instituciones que no tienen nada que ver con los dos. Entonces, la situación es muy grave. Es sumamente grave. Porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es diferente a otros escenarios donde nosotros hemos participado. En otros escenarios hay una especie de, digamos, las comunidades tienen abogados, sus propios abogados. La comunidad tiene, por lo menos nuestra comunidad tiene nuestros propios abogados. Manejamos todo lo que significa el sistema cuando alguien está preso. Lo sacamos en menos de 24 horas. Ahora tenemos todavía una persona detenida, discapacitada, que tiene más de 80 años. Y ahí, el sistema de Naciones Unidas, hay derechos para los discapacitados. Entonces, aquí hay cosas que han violentado así sin que uno se dé cuenta. Eu tô aqui, eu não preciso nada, eu não preciso as coisas do fazendeiro, mas eu preciso a terra e para minha família. Um dia eu vou morrer, mas essa terra vai ficar para minha família. Por que esse policial fez assim na minha porta? Mas para mim dói, mas para o Senhor também dói assim. Eu tenho muitas crianças aqui e veio e estragou-me essa minha porta aqui. Sofremos mucho agresividad por la autoridad del Estado y entonces nosotros, el pueblo guaraní, acá de ese local de la comunidad, que nosotros sofremos mucho violência, violação dos nossos direitos por causa da terra. Devido a isso, que muitos Guarani Kaiowá estão derramando seu sangue na luta pela terra, porque o governo não demarca as terras para o nosso povo. E diante disso, que está acontecendo muito derramamento de sangue, principalmente dos Guarani Kaiowá aqui no nosso estado. A violência tem sido uma grande preocupação na nossa vida Guarani Kaiowá, porque hoje nós estamos perdendo tudo. A gente perdemos a nossa terra, perdemos a nossa mata, perdemos tudo que é a nossa riqueza. E hoje nós estamos perdendo a nossa própria vida, né? Então, nós somos o povo Guarani Kaiowá que nascemos aqui nesse território. Nossos ancestrais morreram aqui nesse território. Para mí, pues, fue bastante fuerte, ¿no? Fue un golpe muy fuerte estar conviviendo y visitando, aunque fue en algunas comunidades, tuvimos algunas horas, ¿no? Estuvimos en la asamblea, sí estuvimos casi todo el día, pero en otras comunidades tuvimos unas horas para poder participar. Y
para poder explicar por qué me sentía así, es que yo vengo de un pueblo que prácticamente tenemos ya una autonomía reconocida por ley de la República. Tenemos una autonomía que vamos a cumplir, dentro de 7 años cumplimos 100 años. 100 años de una autonomía, de una república, se puede decir, una república cuna. Tenemos garantizado por el Estado los centros de salud, tenemos garantizado las escuelas, pagado por el Estado. Nosotros hacemos el currículum, que es para la enseñanza de los niños, pero tenemos garantizado las estructuras, las infraestructuras, ¿no? que el Estado debe proporcionar a cualquier alcaldía o a cualquier provincia o gobernación. En este caso es el gobierno cuna, que son cunas nada más. No puede estar el gobierno, tiene que ser estructuras salida de las comunidades, ¿no? Entonces cuando uno viene acá a Brasil, y en este caso a Mato Grosso del Sur, ve todo al revés. O sea, aquí no hay nada. No hay garantizado el derecho a la tierra, no está garantizado el derecho a la alimentación, no está garantizado el derecho a la salud, a la educación. O sea, prácticamente no tiene derecho a nada. Entonces, es como que ¿cómo puede existir otro pueblo indígena sin esos derechos? Yo soy Almudena, soy la representante de FIA en Alemania y mi papel aquí ha sido básicamente monitorear las violaciones que se están cometiendo contra el pueblo guaraní Kaiowá desde un punto de vista europeo. Se ha constatado la situación de lucha del pueblo guaraní Kaiowá, las violaciones a su derecho al agua, a su derecho a la salud, a la educación, que son efectos directos de la violación del derecho a la tierra, cuyo responsable es el Estado, pero también en connivencia con el sector privado que está muy presente. No sentido de impedir que se crie uma corte internacional, que se criem mecanismos de cobrança direto das empresas sobre os crimes cometidos contra direitos humanos e contra o meio ambiente. Então, mesmo que nós consigamos provar hoje ainda que existem crimes cometidos por essas empresas, existem limites ao que pode ser feito na conjuntura atual em relação à cobrança efetiva da punição exemplar dessas empresas. Então, nós, enquanto brasileiros e brasileiras, nós temos que lutar junto com o povo guarani para que esses mecanismos existam, porque não é só uma questão de encontrar os problemas, temos que garantir que haja os espaços para que isso possa ser feito. Elas voluntariamente concordaram ou se comprometeram a cumprir tratados, né, de direitos humanos, a adotar uma política de responsabilidade socioambiental. Praticamente todas as grandes empresas hoje no mundo afirmam, né, em seus sites, em suas políticas empresariais, que são responsáveis socioambientalmente. Muitas delas, inclusive, colocam especificamente o rol de tratados de direitos humanos que elas supostamente se obrigam a cumprir em suas atividades. Muitas dessas empresas apenas têm o que a gente chama de verniz verde, né? Ou seja, elas entenderam esse compromisso socioambiental como uma estratégia de negócio. Ou seja, elas entendem, não, eu só vou conseguir vender para um determinado mercado, para um determinado produto, se eu assinar esse xizinho aqui, que diz que eu respeito os tratados de direitos humanos. Marca o X e coloca no site, mas efetivamente não tem uma política que, na prática, promova esse respeito aos direitos humanos. Então, Victoria Corpus, que es la relatora especial sobre los derechos humanos de pueblos indígenas, hoy envió un comunicado y dijo que hay 4 países en el mundo donde existe mayor violación a los derechos de pueblos indígenas. Filipinas, Colombia, México y Brasil. Lo mencionó, 4 países. O sea, en todas partes de América Latina existen violaciones de derechos humanos, pero estos son los peores, ¿no?
Y ella menciona que en su comunicado que se está viendo en la región, en estos países, que se está matando a los defensores de derechos humanos. Se está matando y asesinando a los defensores que luchan por la tierra, los derechos humanos, y además encarcelando a personas que también son dirigentes indígenas y lo están encarcelando. Entonces, es una situación que ella manifiesta a nivel de Naciones Unidas y a todos los estados para de alguna manera ver qué está pasando en Brasil, en estos países. Defensores de direitos humanos, mulheres indígenas também estão sendo criminalizadas, né? Queria lembrar aqui em memória de Churiti Lopes, que foi uma liderança que foi morta a tiros na frente da sua família. E que poucos dessas lideranças Guarani Kaiowá se tem justiça, assim como Ambrósio, que está agora preso com 70 anos. Imagina o que ele está se passando dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Gostaria de dizer também que a violência com nós, povos indígenas, ela acontece em todos os espaços, seja na rua, seja na nossa casa, seja nas reservas, que é um território que não nos pertence. Ela foi criada pelo governo Getúlio Vargas, assim como a reserva de Dourados. Finalmente quiero dejar dos mensajes, dos como propuestas, ¿no? Porque uno tiene que venir aquí con propuestas también. Hay una situación complicada y entonces uno tiene que llevar dos propuestas. Una, que me llamó, estaba recordando a José Saramago, que él hablaba sobre la conciencia. Si nosotros no tenemos conciencia de lo que está pasando, no podemos reaccionar. Entonces, la situación de los Guaraní Kaiowá lo debe conocer la sociedad brasileña. No es que solamente el grupo que estamos aquí lo conoce, lo debe conocer las universidades, lo debe conocer la gente de, digamos, de las ciudades, porque hay una mirada diferente. Las ciudades no le gusta mirar el campo, no le gusta, piensa que está en una cápsula, y no miran el campo. No saben que la comida viene de la tierra. Muchas veces la gente ni sabe que la leche viene de una vaca, piensa que viene de un cartón, ¿no? Entonces, todas esas cosas, son dos miradas muy diferentes en todos lados. Entonces, esa comunicación es muy importante. Saber, como le decía José Saramago, tener conciencia de lo que está pasando. Yo los Guaraní Kaiowá lo escuchaba, lo veía algunos videos sobre su lucha de marcación ya, o reserva ya, o sea, lo veía algunos videos, pero uno no sabe, uno tiene que meterse y ver qué es lo que está pasando. Y esa lucha se debe hacer conocer. No es que se va a quedar solamente para los guaraníes. ¿Y por qué los guaraníes están peleando por la reserva? Están peleando por la reserva para vivir, para sobrevivir. Me recuerda, los Guaraní Kaiowá me recuerda a los palestinos que están cercados por Israel, o por Cuba, que en su momento dado, que estuvo cercado por una política económica de Estados Unidos. O sea, ahora, los Guaraní Kaiowá es como si estuvieran presos en su propio territorio, presos, esclavos en su propio territorio, porque tienen hacendados alrededor, ¿no? Tienen una política y tiene un Estado que también lo está marginando de la educación, de la salud. Asija ikuango. Aupeara, ambuapuxenye, gente cuera. Ani pe kuhujegui. Uraija, shemojeroku. Uraija, shemojeroku. Uraija, shemojeroku. Uraija.